Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y cosas positivas. Yo por mi parte estoy radiante de energía y emocionada. ¿Y saben por qué? Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar tanto como a mí. Un tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, especialmente a los amantes de las series turcas y, por supuesto, a los fans de una pareja que nos roba el aliento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por darle amor a este pequeño espacio que construimos juntos. Hoy, mis queridos, vamos a zambullirnos en el apasionante mundo de los rumores, las especulaciones y las esperanzas. Vamos a hablar de algo que ha estado circulando con fuerza por Internet, y especialmente en el mundo de las series turcas, y que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja favorita de la serie Love is in the Air, estén pensando en formar una familia. Sí, escucharon bien. Y no solo eso, sino que hay una persona muy especial, Idem Bürsin, la madre de Kerem, que aparentemente sueña con un nieto o nieta para ellos. ¡Qué emoción! Qué dulce imaginar a Hande y Kerem como padres. Y qué hermoso pensar en la posibilidad de ver a un pequeño heredero de la belleza y el talento de ambos. Así que en este vídeo vamos a desglosar toda la información que tenemos, desde los rumores y las noticias que han estado volando por ahí, hasta los indicios que nos dan Hande y Kerem y, por supuesto, el punto de vista de Idem. Vamos a analizar a fondo si hay algo de cierto en todo esto, si es solo especulación de los fans, que por cierto somos expertos en descifrar pistas, o si realmente podríamos estar a las puertas de una gran noticia, de esas que nos hacen suspirar y creer aún más en el amor verdadero. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, viene mucho contenido interesante y relevante. Tenemos mucho que hablar, desde las últimas noticias sobre Hande y Kerem, hasta análisis de sus proyectos, rumores y especulaciones, y por supuesto mucho más. Además, suscribirse me ayuda muchísimo, me motiva a seguir trayéndoles todo lo que les gusta y me permite llegar a más personas que comparten nuestra pasión por las series turcas, las noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto, Hande y Kerem. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya. Es gratis y me hacen muy feliz. Y no olviden dejar su me gusta en este vídeo. Y ahora sí, vamos con el tema principal. Prepárense para una lluvia de emociones. Empecemos por el principio. ¿Cómo surgió este rumor? Bueno, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, y en el mundo de los fandoms, todo empieza con la inagotable curiosidad de los fans y la observación meticulosa de las redes sociales y la prensa, siempre atenta a los detalles. Han habido varios momentos, pequeñas chispas, que han alimentado esta idea de un posible bebé en camino para Hande y Kerem, y que han encendido la llama de la esperanza en nuestros corazones. Primero, tenemos a la propia Hande. A lo largo de su relación con Kerem, ha dado algunas pistas, pequeñas pero significativas, que han encendido la llama de la esperanza. En varias entrevistas le han preguntado sobre su deseo de ser madre, sobre sus planes de formar una familia, y siempre ha respondido de manera positiva, de manera muy dulce y emotiva, expresando su amor por los niños y su anhelo de formar una familia en el futuro. Ha hablado sobre la importancia de la familia, sobre el valor de la maternidad, y sobre cómo la idea de tener hijos la llena de ilusión. Eso, por supuesto, nos hace soñar. ¿Quién no quiere ver a Hande como madre? Sabemos que sería maravillosa, atenta, cariñosa, y que le daría todo el amor del mundo a sus hijos. Luego tenemos a Kerem. Él, aunque quizás no ha sido tan explícito como Hande, también ha hablado sobre la importancia de la familia y el deseo de sentar cabeza en algún momento. Recordemos que Kerem siempre ha sido un hombre muy familiar, muy apegado a sus seres queridos, y especialmente a los niños. Siempre ha demostrado una gran ternura y un cariño especial por los más pequeños. Siempre ha sido muy cercano a los niños, especialmente a sus sobrinos, y hemos visto en redes sociales, en fotos y vídeos, cómo disfruta pasando tiempo con ellos. Lo hemos visto jugando, riendo, compartiendo momentos especiales. Es un hombre familiar. Y eso es algo que siempre buscamos en una pareja. Saber que tienen ese instinto protector, ese cariño innato hacia los niños, nos da una idea de cómo serían como padres.
Pero la chispa que realmente encendió todo el la mecha que detonó el deseo de los fans, fue el entusiasmo de Idem Bürsin, la madre de Kerem. Y es que la señora Idem es un amor. Idem es una persona muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suele interactuar con los fans de su hijo y de Hande. Y aquí viene la bomba, el momento clave, en varias ocasiones, ha comentado en publicaciones de seguidores, e incluso ha dejado mensajes en los propios perfiles de Hande y Kerem, donde expresa su deseo de convertirse en abuela. Imagínense. Emoticones de corazones, palabras cariñosas y mensajes que insinuaban, con delicadeza, su anhelo de ver a su hijo y a Hande con un bebé. Sus mensajes han sido tiernos, llenos de cariño y de esperanza. Ha manifestado su deseo de ver a su hijo feliz, formando una familia, y eso, por supuesto, nos ha emocionado a todos. Por supuesto, esto no ha pasado desapercibido para nadie. Los fans emocionados como siempre empezamos a especular y a soñar con la idea de que Hande y Kerem estuvieran planeando formar una familia. La idea de que nuestra pareja favorita pudiera convertirse en padres nos llenó de alegría y emoción. Las noticias corrieron como la pólvora por Internet, y los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y vídeos sobre el tema. Los titulares se multiplicaron, las fotos se compartieron, y la expectativa creció cada día. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo un sueño, una ilusión, o hay algo de verdad en estos rumores? Bueno, aquí es donde entramos en terreno más especulativo. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o su entorno. No ha habido anuncios, ni fotos sospechosas, ni declaraciones que confirmen o desmientan los rumores. No han habido comunicados oficiales, ni entrevistas exclusivas, ni ningún tipo de declaración que nos dé una pista clara. Es decir, no hay nada concreto, nada que podamos tomar como una confirmación rotunda. Sin embargo, eso no significa que no podamos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Primero hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Prefieren mantener su relación alejada del foco mediático, y eso es completamente comprensible. Es su derecho y debemos respetarlo. Han demostrado ser discretos y proteger su intimidad, y eso dice mucho de ellos. Es probable que si tuvieran planes de tener un bebé, prefirieran mantenerlo en secreto hasta que fuera el momento oportuno para compartir la noticia con el mundo. Es su decisión, y debemos esperar pacientemente a que ellos decidan si quieren compartir algo con nosotros. Segundo, recordemos que la relación entre Hande y Kerem es muy sólida y estable. Han demostrado ser una pareja muy unida, que se apoya mutuamente, que se respeta y que comparte muchos valores. Su amor es evidente tanto dentro como fuera de la pantalla, y eso es algo que los fans podemos ver y sentir. Hemos sido testigos de su complicidad, de sus gestos de cariño, de sus miradas llenas de amor. El hecho de que su relación sea tan fuerte y duradera es un factor importante a tener en cuenta cuando hablamos de formar una familia. Una relación sólida y unida es la base para construir un futuro feliz. Tercero, el entusiasmo de Idem Bürsin es un factor muy relevante. Como madre es natural que desee ver a su hijo feliz y realizado, y eso incluye la posibilidad de tener nietos. La opinión de la familia siempre es importante y en este caso, el deseo de Idem es algo que podría influir en la decisión de Hande y Kerem. Aunque, por supuesto, la decisión final siempre es de ellos. El deseo de la familia, el apoyo, el cariño, son ingredientes importantes en la ecuación de la felicidad. Ahora hablemos un poco de las posibles señales que podríamos estar pasando por alto. ¿Hay algo en la vida de Hande y Kerem que nos pueda dar alguna pista? ¿Alguna señal, por pequeña que sea, que nos haga pensar que algo se está gestando? Bueno, en los últimos tiempos hemos visto algunos cambios en sus rutinas y actividades que podrían ser significativos. Podrían ser simples coincidencias, o podrían ser señales de que algo importante está a punto de suceder. Por ejemplo, Hande ha estado muy activa en proyectos benéficos relacionados con la infancia, visitando orfanatos y colaborando con organizaciones que ayudan a niños necesitados. Ha participado en campañas solidarias, ha visitado centros de acogida, y ha demostrado su compromiso con la infancia. Esto podría ser simplemente una coincidencia, o podría ser una señal de que Hande está conectando con la idea de la maternidad y sintiendo la necesidad de involucrarse en causas relacionadas con los niños.
Es posible que esté experimentando esa conexión especial que sienten muchas mujeres con los niños, esa necesidad de protegerlos y cuidarlos. Por otro lado, Kerem ha estado más centrado en proyectos profesionales en Turquía, y eso implica una mayor estabilidad laboral y económica, lo cual es crucial para formar una familia. Ha estado trabajando en nuevos proyectos, ha participado en eventos, y ha demostrado su profesionalismo y su dedicación. También en sus redes sociales hemos visto que han estado pasando más tiempo juntos, disfrutando de viajes, cenas románticas y momentos de ocio. Han compartido fotos de sus vacaciones, de sus encuentros con amigos, y de sus momentos de relax. Esto, por supuesto, podría ser simplemente una etapa más en su relación, pero también podría interpretarse como un intento de fortalecer su vínculo y prepararse para una nueva etapa en sus vidas. ¿Y qué hay de los comentarios en las redes sociales? Los fans, por supuesto, no se quedan atrás. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, deseos de felicidad y especulaciones sobre un posible embarazo. Hemos visto montajes de fotos de Hande y Kerem con bebés, vídeos editados con música emotiva y mensajes llenos de cariño. La creatividad y el entusiasmo de los fans son increíbles. Han expresado su cariño y su apoyo a la pareja, y han manifestado su deseo de verlos felices y formando una familia. Son el mejor fandom del mundo, sin duda. También es importante mencionar que los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, han publicado artículos y vídeos sobre este tema, analizando las posibles señales, entrevistando a expertos en espectáculos y preguntando a los fans por su opinión. Han explorado todas las posibilidades, han analizado cada detalle, y han mantenido al público al tanto de los rumores y las especulaciones. Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y genera debate en las redes sociales. Los medios, con su labor de investigación y análisis, contribuyen a mantener la expectación y el interés en el tema. En resumen, la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén pensando en tener un bebé es un tema que está en boca de todos. Hay rumores, indicios, el entusiasmo de la madre de Kerem y la expectación de los fans. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones y deseos. Pero, ¿quién no quiere que Hande y Kerem formen una familia? ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que lo más importante es ser pacientes y respetuosos con la vida privada de Hande y Kerem. Ellos son quienes deben decidir cuándo y cómo compartir sus planes con el mundo. No debemos presionar, ni especular en exceso, ni crear falsas expectativas. Lo único que podemos hacer es esperar, desearles lo mejor y disfrutar de su amor, su talento y su felicidad. Debemos respetar sus tiempos y sus decisiones. Y por supuesto podemos seguir soñando. Soñar con un futuro brillante para Hande y Kerem, lleno de amor, felicidad y, por qué no, con un pequeño o pequeña Bürsin Erçel. Sería maravilloso. Imaginar a sus hijos con la belleza de Hande y el encanto de Kerem, nos llena de alegría y emoción. La idea de que su amor se perpetúe en una nueva generación es algo que nos llena de esperanza. Así que, resumiendo, hemos hablado sobre los rumores del posible bebé de Hande y Kerem, el entusiasmo de la madre de Kerem, las posibles señales y la expectación de los fans. Hemos analizado los pros y los contras, y hemos llegado a la conclusión de que por ahora, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Hemos repasado cada detalle, cada rumor, cada especulación. Hemos analizado los pros y los contras, y hemos mantenido la esperanza. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de Hande y Kerem con ustedes, y saber que compartimos esta pasión me llena de alegría. Me encanta la idea de compartir con ustedes mis pensamientos y mis sentimientos sobre este tema, y saber que estamos todos en la misma sintonía me llena de felicidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Hande y Kerem están listos para ser padres? ¿Creen que podríamos tener noticias pronto? ¿Cuál es su opinión sobre los rumores y las especulaciones? ¿Creen que la madre de Kerem está presionando a la pareja? ¿Qué señales han notado ustedes? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me interesa saber qué piensan ustedes, cuáles son sus expectativas, y qué es lo que más desean para Hande y Kerem. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Y recuerden, mantengamos viva la esperanza.